Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver algunos ejercicios sobre polígonos, donde vamos a emplear la suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, número de diagonales y también propiedades de los polígonos regulares. Empecemos. En este primer ejemplo nos dicen, ¿no? ¿Cuántos vértices tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es 2160? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es primero ver, ¿no?, qué fórmula yo puedo utilizar. Si te dicen que tiene 2160 grados, la suma de ángulos internos, entonces yo puedo aplicar, ¿no?, la fórmula de ángulos internos, que es 180 por n menos 2. Reemplazando nosotros el valor de 2160 grados, yo puedo hallar, ¿no?, mediante una simple resolución de una ecuación, el valor de n. Entonces, a mí me va a salir acá que n vale 14, es un polígono de 14 lados. Pero me piden a mí cuántos vértices tiene. Pero hay que recordar que el número de vértices, el número de lados y el número de ángulos siempre viene a ser el mismo valor. Por lo tanto, la respuesta sería 14, ¿no? Que ese polígono tiene 14 vértices. ¿Sí? Entonces, miren que una aplicación muy sencilla, una aplicación directa donde tenemos que saber la fórmula, ¿no? La fórmula de suma de ángulos internos. Vamos con el siguiente ejercicio. En el ejercicio número 2 nos dicen que un pentágono, bueno, acá me están dando ya el polígono, que es, ya cuando me dan el polígono es mucho más fácil porque yo debo conocer ya, ¿no?, su suma de ángulos o las diagonales, dependiendo de lo que me estén pidiendo. Pero nos dice que en un pentágono el primer ángulo dice mide el doble del segundo, el tercero lo mismo que el segundo más 24 grados, el cuarto el triple del segundo y el quinto igual a la suma del primero y el cuarto. Y me preguntan cuánto mide el ángulo mayor. Por lo tanto, yo me doy cuenta que voy a tener que graficar mi pentágono, hago un gráfico aproximado y voy a ir a poner los datos, ¿no? Los datos que me están diciendo, ¿sí? Los datos que me están diciendo. Me están diciendo, por ejemplo, que el primer ángulo, voy a tomar como que el primer ángulo sea el ángulo A, ¿no? A primero, B segundo, tercero, porque me están nombrando. Y me dicen que el primer ángulo mide el doble del segundo. O sea, el ángulo A mide el doble de B. Entonces, si B vale X, el primer ángulo que sería A, le he llamado A como primer ángulo, va a ser el doble, 2X. Luego me dicen que el tercero para mí sería C. El tercero me dicen mide lo mismo que el segundo, pero más 24. Entonces sería X más 24. Y el cuarto, que sería D, mide, dice, el triple del segundo. Por lo tanto sería, se das cuenta, 3X, ¿no? El triple del segundo. Y por último, el último ángulo dice es igual a la suma del primero, del ángulo A, y el cuarto, que vendría a ser el ángulo D, ¿no? La suma sería 5X. Entonces ya he completado con los datos todos los ángulos. Mira, tengo los 5 ángulos de mi pentágono. Por lo tanto, yo ya puedo seguir trabajando. Como tiene 5 lados, ya sabemos que era un pentágono, tenemos que hallar la suma, ¿no? Podemos hallar la suma de ángulos internos. De nuevo aplico la propiedad de 180 por n menos 2. Voy a resolver, voy a reemplazar n vale 5 y me va a salir que es 540 la suma de todos los ángulos internos. Por lo tanto, hago una ecuación, ¿no? Porque ya tengo de gráfico, tengo todos los ángulos. Sumo de los 5 ángulos y los igualo a su suma, que es 540. Reemplazando ese valor ahí, operando, sino la ecuación, la resolución, me sale que x vale 43. Pero me piden el ángulo mayor. Por simple observación nos damos cuenta que el ángulo mayor es 5x, ¿no? El ángulo E. Por lo tanto, solo reemplazamos, ¿no? 5 por 43 y sería 215 grados el mayor ángulo, ¿sí? Entonces, en este problema lo que hay que saber es primero ubicar, ¿no?, los valores, los ángulos, y luego aplicar la fórmula de suma de ángulos internos cuando ya conozco el polígono. Recuerdo que si me dan el polígono, como en este caso me decían que era un pentágono, entonces se me viene a la mente automáticamente la suma de ángulos, si me están hablando de ángulos, ¿no? La suma de ángulos. Vamos a continuar. En este problema número 3 me piden calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo, cuyo número total de diagonales es 20. Ahora, el polígono convexo se refiere a un polígono cuyos ángulos son menores de 180 grados. No habría ninguna dificultad en hacerlo, eso no interfiere mucho en el problema. Ahora que me están dando de datos, me dicen cuyo número total de diagonales es 20. Me están dando a mí las diagonales, cuántas diagonales tiene. Por lo tanto, yo voy a utilizar la fórmula del número de diagonales. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2.
es la fórmula. Como a mí ya me están dando que hay 20 diagonales, entonces reemplazo. Formo una ecuación, el 2 pasa a multiplicar y tengo 40 es igual a n por n menos 3. Yo puedo hacer una ecuación cuadrática en este caso. Puedo multiplicar el n, hacer una ecuación cuadrática, tratar de hacerlo con aspa simple o con fórmula general. Pero lo que me ayuda a mí es que los valores de n son enteros. Recuerda que n es el número de lados. O sea, 5 lados, 8 lados, 7 lados es un valor entero. Entonces lo que yo voy a aplicar, voy a decir, no, dos números que multiplicados me den 40, pero a la vez que tenga un número y el otro sea 3 unidades menos. Y te das cuenta, el valor que cumple sería n8. Si n vale 8, 8 menos 3 me da 5. Y acá está, pues 8 por 5 me da 40. Por lo tanto, estoy demostrando que n vale 8. ¿Sí? Ahora me piden la suma, ya sé que es 8 lados, es un octógono, y me piden la suma de los ángulos internos. Entonces, voy de nuevo a mi formulita. Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. Reemplazo el valor de n y me da 1080 grados. Esa sería la respuesta a este problema número 3. En el ejercicio número 4, me dice, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es igual a 2 veces la suma de las medidas de sus ángulos exteriores? Entonces vemos que nos hablan de suma de ángulos interiores, que ya conocemos, pero también nos hablan de la suma de ángulos exteriores. Entonces voy a ir yo, ¿no?, a las fórmulas que conocemos. Suma de ángulos internos o de ángulos interiores es 180 por n menos 2 y la suma de ángulos externos es 360 grados. No va a depender de cuántos ángulos tenga. Puede ser de cuántos lados tenga, 5 lados, 7 lados. Siempre la suma de ángulos externos es 360 grados. Una vez que tenemos esto, yo puedo ya empezar a colocar, ¿no?, los datos. Me dicen que la suma de ángulos internos, 180 por n menos 2, es igual a 2 veces, acá me dice 2 veces, la medida de los ángulos externos, la suma de ángulos externos, ¿no? Y ahí estaría. Entonces yo acá puedo simplificar 180, 180, y acá depende de cada uno, ¿no?, cómo lo pueda resolver. Y n menos 2 me va a quedar 2 por 2, ¿no? Porque acá hemos sacado 180 y me queda 2. Operando este problema me quedaría 6. Entonces, ¿cómo se llama el polígono? El polígono de 6 lados es un hexágono. Ahora sí vamos con el problema número 5. Me dice, el ángulo interior de un polígono regular es 135. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? En este caso me está hablando de un polígono regular. Si yo tengo un polígono regular, entonces yo puedo utilizar fórmulas para hallar su ángulo interior y su ángulo exterior, ¿no? La medida de un solo ángulo, ya que todos los ángulos son iguales. Me está diciendo que el ángulo interior es 135. Si alguien maneja bien y de memoria se conoce los ángulos interiores, entonces podría saber directamente cuánto es este polígono. Pero vamos a tomar en cuenta la fórmula, no vamos a imaginarnos que no conocemos cuánto, o los polígonos, ¿no? Pero sí debemos de conocer las fórmulas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. Esta fórmula es para hallar un ángulo interno, ¿no?, solo para los polígonos regulares. Y el ángulo externo es 360 entre n. Este es para calcular un ángulo externo, ¿no? ¿Sí? Esto se ha explicado. ¿Por qué entre n? Porque lo divido, ¿no?, el 360 grados que valen todos, que suman todos, entre la cantidad de ángulos que tiene. Igual en interior. La suma es 180 por n menos 2. Pero como quiero 1, lo divido entre la cantidad de ángulos que es n. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a ir nosotros a resolver. Pero además nosotros tenemos otra propiedad más. Sabemos que el ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 180 grados. Siempre en un polígono regular, su ángulo interior más su ángulo exterior es 180 grados. ¿Y por qué hago eso? Porque yo puedo resolverlo utilizando la primera fórmula. Pero cuando me piden número de lados y son polígonos regulares, te voy a recomendar utilizar el ángulo externo, ya que la fórmula es más sencilla, mira, 360 sobre n. Vamos a ver acá esta aplicación. El ángulo interior es 135, por dato del problema, pero como deben sumar 180, entonces el exterior sería 45. Ahora, como yo sé que 360 sobre n vale 45, ¿no es cierto que es muy fácil saber qué número divide a 360 para que me dé 45? Claro, entonces acá sería n vale 8. 360 entre 8 me da 45. Entonces yo ya sé qué polígono es, ya puedo sacar su suma de ángulos, sus diagonales, todo lo que me pidan, ¿no?
En este caso, me están pidiendo las diagonales que se pueden trazar. Entonces vuelvo a repetir, cuando me dan, primero, cuando hablamos de un polígono regular, se me vienen a la mente fórmulas de ángulo interno y ángulo externo. Aparte, la suma de los dos es 180. Y si me piden cuántos lados tiene ese polígono regular, te recomiendo utilizar la fórmula del ángulo externo, porque es muy sencilla. ¿Sí? Ahora tenemos n vale 8 y ahora vamos a dar la respuesta final, que me dicen cuántas diagonales se pueden trazar. Entonces utilizo la fórmula, número de diagonales totales, ¿no? Y reemplazo el valor de 8. Entonces se podría trazar 20 diagonales en este polígono regular. Vamos a continuar. En el ejercicio número 6 me dicen, si el número de diagonales de un polígono es igual a 8 veces su número de lados, ¿cuál es la suma de sus ángulos internos? Me doy cuenta que me están pidiendo número de diagonales, ¿no? También me dicen número de lados. ¿Cuál es la fórmula para el número de diagonales? La conocemos, n por n menos 3 sobre 2. Y me dicen que es igual a 8 veces su número de lados. Muchas veces dicen, número de lados no tengo la fórmula, pero no es fórmula porque el número de lados es n, número de vértices es n, número de ángulos es n. Recuerda que estas tres, cada vez que te digan estos tres, ¿no? Número de lados, número de vértices, número de ángulos, tú vas a reemplazar como un n, ¿no? Se simboliza como un n, ya que en las fórmulas, por ejemplo en diagonales, n también viene a ser el número de lados. Entonces vamos a trabajar con una misma variable, ¿sí? Entonces ahora sí, ya que tengo definido las constantes, las variables que voy a trabajar acá en este problema, voy a ir a lo que me dice, ¿no? Voy a plantear la ecuación. Y me dice que el número de diagonales es 8 veces su número de lados, que vale n. Entonces acá nosotros podemos simplificar el valor de n, ¿no? N puedo simplificar. Y me quedaría que n menos 3, el 2 pasa a multiplicar, es igual a 16. Luego el 3 pasa sumando, ¿no? Entonces sería 19, un polígono de 19 lados. Pero me piden cuál es la suma de ángulos internos. Ya pues utilizo la fórmula, ¿no? 180 por n menos 2 y sería 3060 grados. Ahora, este tipo de problemas es muy común porque acá te ponen 8, puede ser 4 lados, 2 lados, va a variar solo la cantidad de lados que se refiere al problema, ¿no? En este caso dice, el número de diagonales es 8 veces su número de lados, el problema que dicen es el doble, es el triple, ¿no? Entonces el procedimiento es el mismo. Vamos con el primer número 7. Te dice, la medida de uno de sus ángulos internos es igual a 8 veces la medida de sus ángulos a uno de los ángulos externos de un polígono regular. Hemos dicho que si nos hablan de polígono regular, ya va en mi mente las fórmulas de ángulo interno y ángulo externo. Ahora me dicen, la medida de uno de los ángulos internos, ya acá está, 180 por n menos 2 sobre n, es igual a 8 veces la medida de los ángulos externos, es igual a 8 veces 360 sobre n. Yo puedo trabajarlo así y me va a salir el problema, pero vamos a hacerlo de otra manera, ¿sí? Vamos acá está el dato, que el ángulo interior es 8 veces el ángulo exterior. Eso es lo que me dice, ¿no? La medida de uno de los ángulos internos es 8 veces la medida de los ángulos externos. Ahí está. Ese es el dato. Entonces yo te decía, yo puedo reemplazar las fórmulas y me va a salir. Pero vamos a hacer utilizando esta propiedad que es muy importante y es bien práctica. El ángulo interior más el ángulo exterior es 180. Entonces yo conozco que si el ángulo exterior vale beta, el ángulo interior es 8 veces ese valor, es 8 beta. Por lo tanto, de acá voy a sacar yo que 9 beta es 180 y que beta vale 20. Reemplazando beta 20, yo ya sé que mi ángulo externo, ya que beta le llamado ángulo externo o ángulo exterior, es 360 sobre n y es igual a 20. Y acá fácil, ¿no? Ya te he dicho, cuando yo tengo un polígono regular y quiero saber cuántos lados tiene, te recomiendo utilizar la fórmula de ángulo externo. Y acá sería pues n vale 18, porque 360 entre 18 me da 20 grados. Vamos con el ejercicio número 8. Me dice, ¿cuál es el polígono regular cuyo ángulo interior excede el ángulo exterior en 60 grados? En matemática, exceder se plantea como una diferencia, ¿no? El exceso sería el resultado de esta operación. Por ejemplo, acá me dicen que el ángulo interno excede el ángulo exterior. Como me hablan de ángulo interno y ángulo exterior, coloco las fórmulas que vamos a utilizar o las fórmulas que tú debes saber. Vamos a ver si se va a utilizar o no.
Entonces nos dicen que el ángulo interno menos el ángulo exterior es 60 grados. ¿Por qué? Porque me dice que excede. El interior excede al exterior, le gana. ¿En cuánto le gana? En 60. Por eso lo colocamos como una diferencia. Pero también nosotros sabemos por propiedad que el ángulo interior más el ángulo exterior es 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, si tengo la resta y tengo la suma, lo que me conviene es hacer una operación, una suma, ¿no? Al hacer la suma, te das cuenta que ángulo exterior negativo y positivo se va a eliminar. Voy a tener dos veces la suma de ángulos internos, o el ángulo interno. Dos veces la del ángulo interior es igual a 240, ¿no? Porque he sumado 60 más 180. Acá le saco la mitad y me queda que el ángulo interior es 120. Si el ángulo interior es 120 y yo sé que el ángulo interior más el ángulo exterior por propiedad es 180, entonces el ángulo exterior es 60 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el polígono? Quiero saber cuál es el polígono. Ya hemos dicho que cuando es polígono regular, para saber qué polígono es, de preferencia utilizar la fórmula de ángulo externo. Entonces el ángulo externo es 360 sobre n, que vale 60. ¿Qué valor debe ser n? ¿Qué valor debe dividir a 360 para que me dé 60? Pues 6. Por lo tanto, ¿de qué polígono nos están hablando? Nos están hablando del hexágono. ¿Sí? Entonces acá hemos visto 8 problemas tipos, 8 problemas que se repiten mucho, que te va a servir mucho para que tú puedas resolver los demás problemas, ¿no? Que tienen casi la misma forma, ¿sí? Te dejo, por ejemplo, acá algunos ejercicios para que tú practiques, que son muy similares a los que hemos resuelto hoy. En esta primera parte, ¿no? Te dicen que la suma de ángulos interiores de un polígono es 2880, ¿cuántos lados tiene, no? Aplicar la fórmula de suma de ángulos interiores. En la 2 te habla de que tiene 35 diagonales, ¿no? Acá tienes que reemplazar la fórmula y buscar qué polígono es, ¿sí? Entonces acá miren, todos estos problemas lo puedes hacer con lo que hemos trabajado nosotros hoy. Acá en la número 9 te hablan de un hexágono, ¿no? Calculame lo que falta. Problema número 7 te dan gráficos, que es muy común que tengan gráficos y que ahí es la suma de ángulos totales y lo iguales, ¿no? Y acá también seguimos con problemas. Por ejemplo, en la 10 te dice un polígono regular, el número de diagonales es el triple del número de vértices. Recuerda que el número de vértices es igual al número de lados, es igual al número de ángulos, o sea, igual a n. Entonces te está diciendo que el número de diagonales es el triple de n. Y ahí puedes sacar el valor, ¿no? Y te piden cuál es la medida del ángulo interno. Tienes que saber la fórmula del ángulo interno que le hemos visto ya. ¿Sí? Entonces ahí, acá nos estaríamos nosotros ya quedando para que tú practiques, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video.